Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Ahora Judas se está dirigiendo a los lectores para indicarle el propósito de la epístola, ya que lo hace con el vocativo amados. Nótese que esta expresión está poniendo de manifiesto el interés y también el corazón pastoral del escritor. De ahí la preocupación que sigue, como dice en Romanos, capítulo 1 y versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tengas en cuenta que el escrito se produce, como traduce la Reina Valera, por la gran solicitud, tal vez más literalmente diligencia, es decir, algo que consideraban urgente y apremiante, ya que la fe de los destinatarios estaba en peligro. Nótese que el interés de Judas era escribir sobre la común salvación, esto es, la salvación que es tanto de los lectores como la del que escribe, ya que la salvación que se proclama es una doctrina a la que el apóstol Pablo llama la palabra de la cruz. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. De modo que hablar de la común salvación es señalar a la doctrina que podríamos llamar técnicamente la soteriología bíblica. Y es que por esa razón siente necesidad de escribirle, y lo hace para exhortarles a que estén dispuestos a luchar por, en este caso, la fe, que coloca al final de la oración para darle la mayor fuerza. La forma verbal está expresando también la idea de combatir cuerpo a cuerpo por lo que va a decir inmediatamente, ya que quien ama la doctrina está dispuesto a exhortar a los otros hermanos en la fe y también a contender por ella. Algo semejante, pero con la misma intensidad, es lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Me es impuesta necesidad y ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Tengas en cuenta que la necesidad es la de defender la fe de una forma firme y continuada. Y es por eso que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, y los versículos 18 y 19, cuando le dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La exhortación con que se indica la epístola tiene vigencia en el día de hoy, ya que en cualquier tiempo los creyentes tenemos la responsabilidad de perseverar en la pureza de la fe. Los cristianos, desde el principio, ellos permanecieron o perseveraron en la doctrina de los apóstoles, es decir, la pureza del Evangelio. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6, nos dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. De ahí que la exhortación del apóstol Pablo
cuando dice que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Y nótese que la defensa en lucha decidida es la de la fe, que fue dada una sola vez a los santos. El verbo es de la misma raíz que significa tradición, algo que se transmite por entrega de uno a otro. Estas tradiciones inmutables son las verdades del Evangelio, ya que son tradiciones inmutables, son las verdades del Evangelio. Y son también inmutables porque son una vez dada a los creyentes. Por consiguiente, como apóstol Pablo enseña a los Gálatas, porque procede de Dios, no pueden ser alteradas. Gálatas capítulo 1 y los versículos 6 al 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aun vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tampoco debe de olvidarse que el evangelio, por esa procedencia, es un evangelio eterno. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por tanto, el mensaje nuclear del Evangelio, la centralidad absoluta de la fe, es Cristo, inalterable, puesto que es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Debe de considerarse que el grave problema que genera la urgencia del escrito tiene que ver con falsos maestros que han sido instruidos furtivamente, o también que ellos mismos entraron de este modo en medio de los creyentes. De estos dice que son algunos hombres. En modo alguno les llama hermanos o insinúa que lo fueron y que salieron de en medio del pueblo de Dios, ya que solo eran hombres, con una labor contraria al Señor y opuesta a Él. También pudiera ser que algunos pensara que no es fácil hoy en día que un falso maestro entre en la estructura de una iglesia y además predique o enseñe en ella. Pero no es preciso la presencia física en ella, ya que pueden entrar por medio de libros que escriben, por programas de radio y televisión, por internet y las redes sociales, que alcanzan a creyentes y que siembran el veneno mortal de sus enseñanzas contrarias a la palabra, entre sencillo e inocentes cristianos que no han tenido cuidado con ellos. Ya que los creyentes de hoy en día y los del tiempo venidero deben tener en cuenta la presencia de tales falsos maestros, para estar atentos a ellos y no ser engañados con la mentira cubierta de aparente piedad. Así pues, no era una novedad, puesto que de ellos se había escrito hacía tiempo. Son los que se presentan como maestros
pero que realmente son falsarios que enseñan cosas impías, con cobertura, por otro lado, de piedad. Al referirse Judas a que sobre ellos se había escrito desde tiempo atrás, cabe preguntarse a quién tenía en su pensamiento, ya que es posible que se refiera a la segunda carta de Pedro, lo que confirmaría que conocía la epístola y que antecedía a esta. Pero muy bien podía referirse a que ya el Señor había anunciado la presencia de tales personas cuando dijo a los discípulos: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo advertía del peligro a Timoteo cuando le dice que prediques la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 2 al 4. Pudiera ser que alguno de estos falsos maestros pudiesen engañar con cierta facilidad a los creyentes, como advirtió el apóstol Pablo a los de Éfeso, cuando les dijo: «Porque yo sé que después de mí, partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos». Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 29 al 30. La advertencia de Judas pone en guardia a los creyentes, porque los falsos maestros vendrían. Por consiguiente, debían de estar vigilantes a ese peligro. También es preciso determinar qué condenación es esta y cuándo fue pronunciada por Dios. El texto es un tanto difícil en este sentido, ya que el juicio contra los tales está más especificado en la segunda carta de Pedro, cuando dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que había de vivir impiamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y los versículos 3 al 6. Del mismo modo, el juicio divino no se demora, ya que estos impíos están incursos en la condenación que Dios estableció hace mucho tiempo contra los impíos, cuyo término aparece varias veces en la lectura anterior. El objetivo diabólico de esa enseñanza es destruir la obra de Dios y llevar a los creyentes en cuanto puedan a la ruina total, ya que siendo sus enseñanzas asunto de opiniones humanas, el término herejías tiene que ver con la formación de grupos que dividen la Iglesia. De otra manera, la enseñanza de los falsos maestros cambian la verdad bíblica por propuestas que salen de ellos mismos, sin apoyo bíblico alguno. Y esto permite que los que no tienen un firme conocimiento de la palabra crean esas mentiras, haciéndolas pasar como enseñanzas bíblicas.
Estos alcanzarán para sí mismos sentencia condenatoria. En el Antiguo Testamento se anuncian los juicios divinos que estaban dispuestos para los falsos profetas. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 13, a partir del versículo 1 en adelante. Pero no es menos impresionante, son los que el apóstol anuncia sobre ellos en los versículos siguientes, ya que estos falsos maestros, con sus falsedades y propósitos, estaban colmando el vaso de la paciencia divina, que actuaría rápidamente sobre ellos. Y note que uno de los pecados anunciado por Judas que practicaran estos hombres impíos tiene que ver con el libertinaje moral, primera manifestación de la impiedad de los tales. La perversidad de ellos, de que convierte la libertad espiritual que otorga Cristo a todo aquel que cree y que es puntualizada en la enseñanza de los apóstoles en libertinaje. La palabra traducida por libertinaje tiene que ver en el griego con sensualidad, vicios, desenfreno moral, indecencia, etc. Es decir, usaban la libertad del Evangelio para satisfacer sus desenfrenados deseos carnales. Sobre este problema escribe el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El cristiano tiene como expresión del llamamiento celestial la libertad de Cristo. Dios llamó a los creyentes de una esfera de opresión a otra de libertad. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y es en ese llamamiento celestial, aceptado por la fe, que el Hijo de Dios liberta al creyente de las cadenas de esclavitud espirituales que el pecado lo cautiva. Y nótese que el mismo Señor Jesús afirmó esta verdad cuando dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Ser libres es el resultado de la acción del Hijo, que siempre actúa en armonía con la voluntad del Padre. Ser libre por la actuación del propio Dios da pleno derecho a compartir la única libertad auténtica, ya que esta libertad se concreta en la posibilidad de servir al Dios vivo y verdadero como siervos de la justicia. Romanos capítulo 6 versículo 18 nos dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. El creyente liberado de la esclavitud del pecado pasa a ser siervo o estar al servicio de la justicia. En la condición de esclavitud bajo el pecado, éste ejercía tiranía. La condición de servicio bajo la justicia es la expresión suprema de libertad, al concordar con la vida libre de Dios que la orienta. La libertad equivale a la certeza de servir a Dios, y no cabe duda que el creyente no puede servir a dos señores. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y especialmente por la incompatibilidad de ellos entre sí. De modo que, liberado de la opresión del primero, ahora puede decirse al servicio del segundo, que es también quien lo ha liberado. Por tanto, el creyente ha sido llamado a libertad. De modo que debemos recordar nuestro estado de libertad y la obligación de conservarlo. La libertad cristiana es la manifestación general de la salvación. De otra manera,
La salvación obtenida en la cruz es un llamamiento a vivir la libertad que se obtiene por la obra de Cristo. La salvación abre también la puerta a la libertad. Por consiguiente, al referirse a la libertad que los falsos maestros procuran deformar el libertinaje, Judas está insistiendo en la necesidad de desechar todo aquello que pudiera hacerla perder y particularmente la impiedad que descansa en una libertad adulterada. El estado de libertad es un modo de ser que trae aparejado un modo de proceder, ya que el que ha sido llamado a libertad vive para la gloria de su Salvador y además se goza en su nueva ciudadanía y vive en consonancia con ella. Filipenses capítulo 3, versículo 20. El que es verdaderamente libre tiene su deleite en los tesoros celestiales, donde está su ciudadanía y donde está también su Señor. Y es más, donde posicionalmente también está Él, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses, capítulo 3 y los versículos 1 al 3 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Judas, y note esto, no concibe la libertad cristiana como un estado interno, sino como la expresión visible de las manifestaciones prácticas de la vida cotidiana. La libertad está vinculada con el modo de ser de quien está en Cristo y por tanto el concepto de libertad no queda relegado a la doctrina de la salvación y santificación, sino que lo lleva a la última consecuencia en cada acto de la vida del salvo. Y es que por esta causa los falsos maestros procuran pervertir la libertad en Cristo para usarla como licencia en la práctica de la corrupción impía, cambiando la gracia en carnalidad. Es probable que se trate de gnósticos o incluso de cierta rama filosófica que enseñaba que las acciones con el cuerpo no contaminan para nada ni manchan al espíritu. Por tanto, era lícito usar el cuerpo para practicar cualquier clase de pecado, en base a que también el cristiano es libre de las demandas legales que no le afectan porque está bajo la gracia. De ahí las palabras de Judas, que convierten la gracia en libertinaje, dando rienda suelta a las pasiones de la carne, esto es, siendo una base de operaciones para que la carne lleve a cabo sus obras. Un texto fuera del contexto sirve para algunos como pretexto para una incorrecta práctica de la libertad. Es por eso que Pablo dice: examinadlo todo, retener lo bueno. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21. Como si el cristiano, en base a la libertad, pudiera probar cualquier cosa, seleccionando luego lo que es bueno. Quien utiliza la libertad para practicar el pecado debe de preguntarse si realmente ha sido liberado, es decir, si ha nacido de nuevo, como nos señala la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ya que antes era esclavo del pecado, ocupado en sus concupiscencias, ahora su servicio está en el área de la justicia, es decir, de las acciones concordantes con la voluntad de Dios. La verdadera libertad no es dejar de servir, sino todo lo contrario, ocuparse en el servicio. Quienes están en el servicio de la justicia gozan de la verdadera libertad,
que es la libertad del pecado. Y nadie piense que la libertad del pecado es la impecabilidad del cristiano. No quiere decir que nunca más peque, pero lo importante es que el pecado ya no es el amo que lo esclaviza. La segunda manifestación impía de estos falsos maestros consiste en negar la soberanía de Dios, negando por otro lado el señorío de nuestro Señor Jesucristo, negándole con derecho a establecer los mandamientos y determinar la vida de piedad. Esta rebeldía contra el señorío divino no es nueva, sino que se manifestó siempre. El Salmo 89, versículo 27 dice: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Judas utiliza aquí el sustantivo que se usa para referirse a un señor con plena autoridad y derecho sobre los que están bajo él. Y sin embargo, estos no reconocen a Jesús como Señor, por tanto, no le honran como tal. La consecuencia es que niegan su deidad, negándole el reconocimiento como Dios, como Rey y como Cristo el Mesías. Estos falsos maestros quedan por su enseñanza reprobados como abominables y rebeldes, de ahí lo justo de su condenación. La sentencia de ello está de antemano recogida en la Escritura, como va a probar por medio de 3 ejemplos tomados del Antiguo Testamento, que tiene que ver con los israelitas, con los ángeles caídos y con los gentiles que se apartaron de Dios. Esta parte es muy semejante a lo que se lee, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 3 al 10, aunque el orden de aparición de los ejemplos no es el histórico que sigue el apóstol Pedro. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, imagine que un médico ha estado revisando un caso difícil y al examinar los expedientes de su paciente se da cuenta de que este hombre tiene un gran crecimiento canceroso en la pierna derecha y por tanto es casi seguro que el paciente se pueda salvar, pero solamente si se le quita la pierna. El caso es particularmente trágico porque este paciente es alguien que lleva un estilo de vida muy activo. A él le gustan mucho las marchas, andando, las escaladas en roca, el paracaidismo y una multitud de cosas que requieren ese movimiento físico. Por tanto, el médico se está dando cuenta de que, tal y como es este hombre, todo lo que antes hacía, ahora, por causa de la cirugía, pues no podrá hacerlo. Finalmente, el punto del versículo 3, de que Judas no solo contiende por la fe, puede, por ejemplo, imaginarse a este médico decidiendo entregar un diagnóstico fácil y diciéndole: no hace falta que te preocupes, solamente tómate 2 de estas pastillas junto con una receta de placebos. Por supuesto que no, ya que ningún médico que realmente se preocupe por su paciente haría tal cosa. Aunque las noticias son terribles, el resultado de no transmitir la verdad es aún peor. Los verdaderos maestros del Evangelio, ellos están dispuestos a decir verdades aunque sean duras y dolorosas para el que lo escucha, pero lo hacen para el bien de la persona que le están hablando. Mira lo que dice la palabra de Dios, mi amigo, mi amiga oyente, en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y mi pregunta es, amigo y amiga oyente, ¿tienes a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu vida? ¿Es tu Salvador? Porque si no lo es, llegará un momento
en que tendrás que rendir cuenta a Dios y esto será ya demasiado tarde. Por tanto, la salvación se decide aquí en la tierra y tú debes decidir ahora aceptar por la fe el sacrificio expiatorio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Te invito pues a que puedas hacer una oración. Si así lo sientes, ora conmigo y di: Dios eterno, he escuchado algunas veces un evangelio muy tierno, muy amoroso, y nada más. Pero ahora tú me brindas la ocasión de poder arrepentirme de mis pecados. Y es por eso que yo te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador, Jesucristo, y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.